Hola, ¿qué tal? Hoy estaré hablando con ustedes sobre la virtud de la bondad. Es una de las virtudes más importantes en el ser humano y que a más temprana edad se manifiesta. Hacer el bien ha sido y será la forma más positiva de vivir, porque en todos los pueblos, en todas las tradiciones, siempre se ve muy positivamente esta virtud de la bondad, porque es un eje que mueve el bienestar de las personas. También se considera que la bondad es un valor ecuménico. Ecuménico es como global, ¿sí? Como planetario. ¿Por qué? Porque parte de nuestra naturaleza, es decir, está en la naturaleza del ser humano en sí, la bondad. La podemos encontrar desde un bebé recién nacido hasta en un anciano, hasta alguien que está a punto de morir. La bondad siempre tiene un lugar para manifestarse en la vida de una persona. Es una de las primeras actitudes que podemos ver en el ser humano y es uno de los mejores sentimientos también que podemos tener hacia otra persona. No es necesario que la persona sea consciente necesariamente de desde qué enfoque filosófico está siendo bondadoso, no. Solo basta con sentir la bondad. Es muy fácil también para las personas percibir la bondad, es decir, que si una persona siente bondad, la persona que la recibe la siente con la mirada, con la voz, con los gestos, con alguna acción. Es decir, hay muchas formas de ser bondadosos, muchos niveles de ejercer la bondad. Si quisiéramos hablar de un momento en el que pueda surgir la bondad ahora ya en nuestra vida adulta, pues puedo pensar que la bondad surge en el momento en que nuestro pensamiento hay sencillez y estamos viviendo en el ahora. Es decir, hay que ser generoso en el presente que se está viviendo. Despojándonos de qué, de lo que no nos sirve del pasado, como culpas, suposiciones, de escenarios posibles que no hemos realizado, de la ansiedad del futuro, los miedos por no ser capaces de lograr eso que estoy imaginando de mí, miedo de que no lo lograré. ¿Sí? Cuando nos despojamos de todo esto, es mucho más fácil poder ser bondadosos. Simplemente necesitamos sencillez y simpleza en nuestros sentimientos y en ese momento, en la percepción de la hora, sintiéndonos en el presente, estará ahí ya la bondad, porque es natural. ¿Qué quiero decir con esto de despojarnos de todo esto? Es que la bondad no tiene drama. No existe la bondad en el caos, ni en la ira, ni en el rencor, ni en la culpa, ¿sí? La bondad se manifiesta desde un enfoque un poco más neutro, ¿sí? Esto hace que la vida de los demás sea más fácil, con menos ruido emocional, cuando podemos interactuar con los demás desde este punto de vista, desde este sentimiento. Se habla de que la bondad es no hacer también el mal a los demás. Es también la piedad, la compasión, como un eje sobre el cual girar nuestras acciones. O sea, que actuemos con los demás haciendo el bien, es decir, que todo lo que haga sea para el bien de otro y de ninguna manera intente dañar a otro con mis acciones. Y si llega a haber algún daño colateral, pues que sea el menor de las posibilidades. Es decir, que el hacer el bien sea en la mayor dimensión de nuestras posibilidades, ¿sí? Se dice, no sé si han escuchado, que solo puedes dar lo que tienes, ¿no? O las personas solo dan lo que tienen. Por lo tanto, hay que trabajar la bondad primero con nosotros mismos. Tenemos que hablarnos para nuestro bien
¿Cómo? Teniendo un diálogo interno bueno, buscando lo mejor para nosotros, decidiendo lo mejor para nosotros de una forma consistente y sistemática. Aunque nacemos con la bondad y deberíamos de hablarnos siempre de esta manera, pues podemos reconocer que a veces no lo hacemos. A veces nos decimos en este diálogo interno cosas bastante dolorosas. Entonces, para practicar la bondad, ¿qué hay que hacer? Empezar por nosotros mismos. Y tener bondad hacia nosotros es pues muestra de madurez, ¿no? En donde estamos respetándonos, estamos tratándonos de esta manera positiva. ¿Qué necesitamos? Pues comprendernos, aceptarnos incondicionalmente, teniendo intimidad emocional conmigo mismo o conmigo misma. ¿Qué quiere decir? A veces las personas no quieren estar solas, no quieren estar solos consigo mismos y bueno, prenden la tele, prenden el radio porque pues resulta un poco incómodo escucharse a sí mismo. Bueno, esto es parte de aceptarte aún cuando estás tú solo contigo mismo y aprender a tener esta intimidad. Es decir, poder hablar y decir qué siento, por qué lo siento, qué me gustaría, qué es lo que quiero para mí, qué es lo mejor para mí y hacerlo, ¿sí? Antiguamente la bondad era también concebida como un hábito del corazón. Siempre ha estado muy asociada al corazón. ¿Por qué? Porque está dirigida hacia hacer el bien a todos, tantas veces como sea posible hasta que lo convirtamos en un hábito. Y pues después en una virtud cuando ya lo hayamos interiorizado de tal manera que se vuelva una normalidad en nuestras vidas. Cuando ya te has dado tanta bondad a ti mismo y te has tratado con amabilidad y has hecho actos bondadosos para ti misma o para ti mismo, entonces ahora sí ya tienes bondad para dar. Ahora sí ya puedes tratar a los demás y puedes sentir genuinamente esa bondad y puedes tratar a los demás como te tratas a ti mismo, ¿sí? Ser bondadoso no significa que estamos excluyendo el resto de las emociones, ¿sí? Puedo sentirme enojado y seguir siendo bondadoso. Puedo sentir tristeza y seguir siendo bondadoso. Es decir, las personas no sentimos una sola cosa. Tenemos combinaciones de sentimientos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que haya una fluidez en esta bondad para que pueda ir entrando en las diferentes situaciones de nuestra vida, buscando que una dicha personal, teniendo una visión, una coherencia entre quién quiero ser, lo que siento y cómo quiero verme yo en el futuro. ¿Cuál es mi idea de mí mismo en el futuro? Porque si yo estoy planeando hacia dónde voy y quiero cosas buenas en mi vida, pues tengo que empezar por mí y luego por tratar bien a los demás y todo esto se volverá una normalidad de normalizar la bondad en la vida. Muchas veces también la bondad se ha visto desde la perspectiva de la moral y desde la filosofía y son versiones muy interesantes el cómo ha sido estudiada a lo largo de la historia la bondad, pero también podemos ver manifestaciones sociales de la bondad. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo vamos a ver que la bondad se manifiesta en la vida privada de la persona, sino que también podemos salir de este círculo cercano a tener bondad en relaciones con un segundo círculo, es decir, ya con la sociedad, con grupos, con instituciones, con redes, o puede haber trato bondadoso entre naciones, ¿sí? En donde podemos intercambiar información, teniendo un enfoque de bondad para los demás. Entonces, ¿qué quiere decir? La bondad es una virtud, por lo tanto es un hábito
que debemos hacerlo transversal en nuestra vida para actuar haciendo el bien, vivir haciendo el bien, primero para nosotros, después para los demás y después para la colectividad. ¿Qué hace? Estás eliminando la posibilidad de tener conflictos contigo y con los demás. Como hemos dicho, no se terminan los conflictos, pero se pueden gestionar mejor si tu intención siempre es para bien. Por ejemplo, puedes tener un problema con una persona, pero si tu intención de ninguna manera fue dañar a esa persona, es mucho más fácil resolverlo y cerrar ese conflicto y salir adelante y continuar la vida sin que te enganches con el conflicto. ¿Por qué? Porque es muy fácil hablar cuando tu intención fue buena. Es muy fácil explicar por qué lo dijiste o por qué hiciste algo que hizo que entraras en ese conflicto. Bueno, estas son algunas reflexiones sobre la bondad. Espero les guste, espero pueda servirles en sus relaciones personales y que podamos entre todos ir desarrollando una cultura de paz. Muchas gracias por escuchar.